personas, 16 personas conectadas. Em, la semana pasada tuvimos un inicio general del curso y tuvimos una conversación sobre los aspectos generales e importantes que debíamos tener en cuenta para desarrollar de manera muy tranquila el curso. La mayoría de ustedes, o mejor aún, buena parte de ustedes, atendieron las recomendaciones y supongo yo que en el desarrollo siguiente de lo que vamos a seguir conversando, pues imagino yo que van a tener ustedes el desarrollo de esas otras recomendaciones de manera muy presente, repito, para poder hacer un tema de desarrollo de curso muy tranquilo. Esta primera semana que ustedes acaban de terminar era una semana introductoria que además contemplaba algunos temas sobre esa generalidad en el desarrollo en la gerencia de proyectos. Y en esta segunda semana ya entramos un poco más en materia o entran ustedes un poco más en materia. Antes de dar continuidad al tema que vamos a conversar en un momento, acabo de revisar los grupos de los subgrupos, mejor para llamarlos de manera correcta, los subgrupos que ustedes como estudiantes deben conformar para poder desarrollar el trabajo escrito que se desarrollará a lo largo del curso. Tenemos alrededor de 34, 35 estudiantes que ya pertenecen a grupos. Los grupos, la mayoría, tienen entre 4 y 5 estudiantes y por consiguiente faltarían todavía algunos estudiantes que no tienen grupo. Es muy importante a las personas que están aquí en esta conferencia y las personas que están escuchando la conferencia grabada que por favor rápidamente se integren a un subgrupo para poder desarrollar su trabajo escrito, que repito, se desarrolla durante toda la materia de la manera más rápida posible. La primera entrega ya se acerca. Es un trabajo importante el que deben realizar, por eso es importante que pertenezcan a ese subgrupo. Veo dos o tres grupos que tienen un solo estudiante o dos estudiantes. También sería un segundo llamado para trabajar en la conformación de los grupos de acuerdo a las recomendaciones que nos hacía la plataforma de entre 3 y 5 estudiantes. He visto que en el foro de Teams, perdón, en el chat de Teams, algunos de ustedes han hecho la publicación. Por favor, también utilicen el chat eh, o la sala general de chat, el foro general que tienen dentro del área, dentro del aula, perdón, para poder intentar contactar a otros estudiantes para que puedan conformar ese grupo. No sé si antes de iniciar formalmente, señoritas, señores, tienen alguna pregunta referente a estos temas y que podamos resolver de una vez. Francisco, buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, efectivamente hay algo que quería comunicar y es que en el encuentro sincrónico pasado no pude asistir. Eh, entonces, digamos que me pude ver el video, vi lo que avanzaron, lo que se revisó, pero tengo dudas porque realmente no, los cursos anteriores fui seleccionado por el mismo tutor para un grupo. Y ahorita el tema es que entre nosotros mismos escogemos los grupos a los que vamos a pertenecer. No tengo la claridad de cómo se realiza o a través de la plataforma cómo lo puedo hacer. Yo emití algunos comunicados a ver si alguno de los compañeros que todavía no tienen conformado la totalidad del grupo me permitan ingresar, pero sí me gustaría de pronto este espacio para que me guíen de cómo ingresar a uno de esos subgrupos. Bueno, Francisco, efectivamente, en este curso
la conformación del subgrupo de investigación para el desarrollo de las tareas hace parte de las responsabilidades de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes son los que deben conformar ese subgrupo para, repito, hacer su trabajo de investigación. Efectivamente, vi su publicación tanto en el chat de Teams como en el foro general del curso y ese es el camino, ese es el primer camino a recorrer o el primer paso a recorrer para poder conformar ese grupo. Me le voy a adelantar, Francisco, em, dentro de la plataforma en los subgrupos. Hay dos subgrupos que están incompletos. Un subgrupo llamado Grupo A, que tiene, perdón, Grupo 11. Carambas, tampoco. Grupo 10. Bueno, aquí hay una interesante situación. Este grupo no existe porque está repetido. Carlos Burítica y Viviana López están en dos grupos cargados. Quiere decir que este grupo se debe eliminar. Bueno, al menos estas personas no deberían estar acá. Pero por ejemplo, el subgrupo A tiene a Carlos Burítica, Luz Andrea y Viviana López. Ahí habría una oportunidad de poder pertenecer a ese grupo. Lo estoy diciendo simplemente si eso acelera el proceso. Y hay una persona, Luisa Fernanda, no le veo el apellido. Sala, no sé si será Salamanca o Salazar, que dice que está en el grupo 8 y está sola en ese grupo. Entonces, esas personas también podrían acogerlo a usted y a las demás personas que no tengan. Esa sería una siguiente opción, poder revisar los subgrupos dentro de la plataforma y a través de la plataforma contactar por correo electrónico a esas personas a ver si es posible esa conformación. ¿De acuerdo, Francisco? Sí, señor, muy claro. Muchas gracias del direccionamiento. Con mucho gusto. Miguel Israel, buenas noches. Buenas noches. Buenas Una noches, pregunta. señor. Em, Actualmente yo estoy trabajando en una constructora y estamos Sí. haciendo un proyecto de infraestructura. Realmente, pues, la idea, pues, que quiero plantear en mi grupo es poder plantear un trabajo que tenga relación en el proyecto que yo estoy trabajando. Sí. Y, y pues quería preguntarle a usted si es que uno puede dentro de su trabajo tomar datos de la empresa donde uno trabaja o del proyecto, pues, y si eso era válido. Sí, señor. En la sesión anterior, Miguel, hablamos precisamente de los lugares de donde ustedes podrían apalancarse para poder emprender su proyecto de investigación. Hablamos de los sitios o lugares de sus trabajos particulares, en donde era perfectamente posible y hablamos algunos otros. Entonces, para hacer la respuesta corta es sí. De ahí usted puede sacar información y ahí puede montar su proyecto. Si quiere ahondar un poco más, le aconsejo porfa vea la grabación de la anterior clase y ahí puede, digamos, aclarar un poco más de dudas. Pero la respuesta corta es sí, señor. Carlos Andrés, lo escucho. Buenas noches. Profe, muy buena noche. Yo no estuve en el encuentro uno. Bueno, desafortunadamente no he visto el encuentro 2. Lo veré al término de esta clase esta semana como para empaparme más del tema. Sin embargo, dos cosas. Una, me uní automáticamente al grupo 8. Ya lo hice. No sé si pues sea válido porque había menos de 5 estudiantes, entonces estoy ahí y, con la persona que estaba sola. Y la otra es que yo estoy haciendo modalidad semestre coterminal. También estoy haciendo mis últimas materias de ingeniería. Desafortunadamente una materia se me cruza con esta materia y pues no podría estar toda la clase, vería la clase posterior a esto, pero pues no es que abandone la clase porque sí, sino porque pues tengo que asistir a otra materia también al mismo tiempo. Entonces era para aclarar eso y nada, muchas gracias, profe. No sé si lo del grupo estuvo bien, creo que sí, según la indicación que nos dio. Sí, Carlos, ya lo vi y efectivamente está agregado al grupo 8 Miguel, perdón, Francisco,
Si usted quiere, también podría hacerlo, agregarse al grupo 8. Aquí tiene a su compañero Carlos y a su compañera Luisa Fernanda. Lo último que quedaría es que ustedes deberían estar en contacto entre los tres, y bueno, probablemente llegar a un acuerdo de si sí o no es posible que puedan trabajar. Valentina, buenas noches. ¿Te escucho, Valentina? Profe, hola, buenas noches. Una pregunta, digamos si queda una persona al final sola o quedan dos personas solas, ¿sería posible hacer un grupo de 6? Pues eventualmente en ese último escenario sería perfectamente posible, para evitarle la fatiga a esa persona de trabajar solo, porque evidentemente es mucho trabajo el que hay que hacer, y la idea de conformar los equipos o los subgrupos es evidentemente que se dividan la carga. Entonces, sí, creería que sí. Ahora, dados los tiempos, Valentina, yo creo que al finalizar esta semana sería ese plazo final de que todos pertenecieran a un subgrupo. Entonces, eventualmente, si esa circunstancia se llega a presentar, eh, claro que sí podríamos evaluar. Tú ya tienes grupo, Valentina, ¿sí? Listo, profe, gracias. Sí. Ok, bueno, señores, señoritas, vamos a empezar para que, repito, nos alcance el tiempo que hemos planeado para poder hacer la actividad o las actividades que tenemos para el día de hoy. En esta segunda semana, en este segundo escenario, ustedes están empezando a conversar y a hablar y a aprender sobre la gestión integral del proyecto. En la anterior, están hablando sobre las generalidades del proyecto, todos los elementos introductorios para conocer de qué se trata esta metodología, y luego adentrarse mm, más específicamente sobre el desarrollo de estas herramientas. Aquí ustedes empiezan a preguntar qué es eso de la gerencia de proyectos, para qué sirve, eh, cómo es que esto hace efectivamente una diferencia a la hora de ejecutar un proyecto, y lo hacen desde el punto de vista crítico, a través de realmente esto sirve o realmente esto em, tiene un efecto real, por ejemplo, en mi vida profesional o laboral, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en esta primera semana ustedes hablaron un poco sobre los conceptos fundamentales de la dirección de proyectos, y en esta segunda semana vamos a hablar sobre la gestión integral del proyecto. Hablando de manera general, esta gestión integral implica, por ejemplo, de manera global, la integración de las fases del proyecto. Los proyectos tienen unas fases, ya las vamos a ver, y aquí se empieza a integrar. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la conexión entre estas fases? ¿De qué se trata el ciclo de vida del proyecto? Que también es un concepto muy importante que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuál es el inicio y cuál es su cierre? A través de la aplicación de esta metodología, cuál es el factor diferenciador alrededor de las decisiones que ustedes están tomando y que están alineadas perfectamente con el tema del proyecto final o del objetivo final. Y, por supuesto, reflexionarán un poco ustedes al final de la semana sobre la validez real y los conocimientos que van a adquirir en el escenario. Este enfoque busca que ustedes fomenten un compromiso sólido de aprendizaje, que tengan una colaboración, un pensamiento crítico, por eso la formación de los subgrupos, y que tengan unos elementos esenciales que les permitan la aplicación en la gerencia de proyectos para finalmente tener éxito en los proyectos. Aquí hay una pequeña reflexión. Hoy damos un paso más. La semana pasada dimos el primero, hoy damos el segundo o el tercero, como lo quieran ver. Y es entender qué es un proyecto. Lo entendemos y ahora el siguiente paso es cómo lo gestionamos de manera integral, cómo lo administramos de manera integral. Así como ustedes están en un proceso de formación de ser profesionales integrales, no profesionales parciales, los proyectos también tienen esa característica.
cómo gestionar de manera integral, completa un proyecto. Así que vamos a conectar y vamos a empezar a armar este tema de las piezas. Primer concepto importante, ciclo de vida del proyecto y las fases que lo componen. Aquí tenemos 4 elementos principales: el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y cierre. 4 fases que componen el ciclo de vida del proyecto a través de la subdivisión. Un pequeño paréntesis alrededor de esto. Estructurar un proyecto significa ordenarlo. Dividirlo significa priorizarlo, esquematizarlo y volverlo una forma más sencilla de ser manejado. Desde el inicio hasta el fin, estas fases tienen objetivos específicos y requieren una gestión adecuada para cada una de ellas llevar al objetivo final, que es el éxito del proyecto. En la fase de inicio se define un alcance y se establece una viabilidad. Alcance y viabilidad. En la planificación se detallan los recursos. ¿Qué necesito para ejecutar el proyecto? En la fase de ejecución se implementan las actividades planificadas, es decir, se ponen a andar. Lo que yo planeé anteriormente con unos recursos los pongo a andar. Y en el cierre, simplemente formalizo la financiación del proyecto y hago un estatus de qué tanto lo logré. Bueno, aquí me dicen que tienen problemas de conexión. Creo que puede ser la conexión de la persona. Si alguien más tiene problemas, porfa, me lo hace saber para saber que no es un problema nuestro. Entonces, esos son los elementos generales. ¿Qué debemos hacer? Gestionar cada fase de manera individual y de manera global. Primero de manera individual para entender que primero hay que gatear para luego caminar y para luego correr. Segundo, de manera global para entender que al ejecutar las actividades de cada una de esas fases me llevan a una conexión, a una codependencia de cada una de ellas y que una dependen de las otras, que son mutuamente excluyentes y que tienen una cercana relación. ¿De qué se trata el ciclo? El ciclo se trata de ayudar a anticipar qué problemas puedo tener dentro del desarrollo del proyecto y, por supuesto, tomar acciones para evitarlas o minimizar los impactos negativos de esas acciones. Y al final simplemente es formalizar ese proyecto. ¿Qué vamos a hacer para lograr? Un segundito, por favor. ¿Qué vamos a hacer para lograr entender un poco esto? Vamos a hacer un estudio de caso. Vamos a hacer una actividad que les permita a ustedes crear espacios de discusión, de construcción de discusiones alrededor de, por ejemplo, este tema del ciclo de vida de la planificación de los proyectos y evidentemente que nos lleve a, digamos, aprender de una manera diferente. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Entonces, la actividad se trata de realizar unos grupos, unos subgrupos dentro de esta clase. La plataforma, me refiero a Teams, lo va a realizar de manera automática. Quiere decir que ustedes van a ser movidos hacia una sala en donde se van a encontrar con unos estudiantes, con unos compañeros en los que van a discutir sobre esto que vamos a conversar. ¿Cuál es la idea? Van a tener 15 minutos. Sí, 15 minutos exactos para hacer esa discusión. Es importante que esa discusión la consignen en un documento, el que ustedes quieran, utilizando la plataforma que ustedes quieran. Una hoja de Word, perfectamente posible. Un líder dice, yo tomo nota. A ver, discutamos, empezamos a poner conceptos. Alguien dirá, yo lo voy a hacer en PowerPoint. Alguien dirá, voy a utilizar una herramienta en línea, un OneDrive, un documento compartido. No tengo ni idea. Ustedes
son mucho más creativos a la hora de desarrollar este tipo de actividades y evidentemente tendrán toda la libertad de poder em, escoger la plataforma que mejor les convenga. Terminados los 15 minutos, van a compartir ese documento por el chat. Lo van a compartir. Y vamos a intentar que todos puedan hacer una socialización sobre lo que encontraron. Cuando digo intentar, dependerá del tiempo, de lo juicioso que seamos con la tarea y vamos a discutir. Los demás grupos, ¿qué haremos al respecto? Pues criticar constructivamente ese análisis que pudieron haber hecho los compañeros. ¿Qué es importante? Además de esto, cada grupo va a escoger una fase. Planificación, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Cada grupo escogerá una fase y sobre esa fase es que realizará su reflexión y su análisis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están inicio, planificación, ejecución y cierre. Y va a hacer su reflexión con base en estas tres preguntas. Digo yo, estas preguntas son una guía para empezar la reflexión. No se trata de responder únicamente y de manera literal esto que me están preguntando. Esta es la base de la discusión, es decir, que a partir de esas preguntas yo simplemente construyo otras reflexiones alrededor del problema y alrededor de la fase que yo escogí. Cada grupo decía en que entrega sus respuestas en el chat, en un documento colaborativo, OneDrive, Teams, etcétera, 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 etcétera. Hasta aquí, señoritas, señores, ¿alguna pregunta? Rápidamente. Definimos los grupos, la plataforma los divide, cada uno irá con su grupo, escogerá una fase y empezará una reflexión alrededor de estas tres preguntas. Si alguien de manera proactiva puede ayudarnos con una captura de pantalla de esto y la envía al chat para que cuando estén en sus salas puedan ver y si tienen alguna duda o consultarlo, pues sería eh, valioso que por favor alguien nos ayudara con esto. Ahora, vamos a ver el estudio de caso. Vamos a leer sobre qué es que vamos a hacer esa reflexión. Gracias, Camilo. Gracias, Erika. Entonces, Germán Eduardo, buenas noches, ¿está por ahí? Hola, profe, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. Ayúdame leyendo tranquilo, pausadamente, el estudio de caso, por favor. Proyecto de implementación de una plataforma educativa en una universidad pública. Contexto. Presupuesto limitado, múltiples stakeholders, presión por resultados rápidos. Una universidad pública ha decidido implementar una nueva plataforma educativa digital para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. El proyecto debe ejecutarse en un plazo de 6 meses, con un presupuesto limitado y la participación de múltiples stakeholders, incluyendo docentes, estudiantes, personal administrativo y proveedores externos. El éxito del proyecto depende de una gestión integral que asegure la coordinación entre todas las fases y actores involucrados. Este es un estudio de caso común, por decirlo de alguna manera. Un objetivo a conseguir, unos recursos disponibles, unas restricciones asociadas al proyecto y simplemente una posibilidad y una multivariedad de escenarios que se presenten y a ser abordados que nosotros vamos a estudiar. Entonces, este estudio de caso, cada uno lo analizará, cada grupo lo analizará desde la perspectiva particular de cada fase del proyecto. 15 minutos, consignan un documento, comparten el documento al chat y socializamos ese documento. Antes de que nos vayamos para las salas, preguntas, señoritas, señores. Ok, voy a ayudarles un poco. No, mentiras, dejémoslo así. Nos vemos en las salas. Las voy a crear de una vez.
Bueno, creo que ya algunos están por allá por la sala. Vamos a ver si es así.
Miguel lo sacó de la sala. No, 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 ya me conecté, sino que justo quiero proyectar en un Word para poder comenzar a trabajar. Pero está en su sala, ¿cierto? Es que como lo veo acá. Ah, no, profe, no, parece que me salí de la sala porque me cambié de conexión. Ah, ok. Si necesita ayuda, me avisa. ¿Se puede volver a ingresar a la sala, profesor? ¿Qué sala era? Eh, las 4. A ver, miremos. Miguel Israel. Miguel, no lo veo. Imagínese que usted está en esa sala. No me permite asignarlo porque ya está en esa sala. Profe, ¿puede intentar otra vez? Porque ya me conecté otra vez me salí del lugar y ya. Ok, ya un segundo. Otra vez se me salió del grupo, profesor. Ok, ya miramos a ver. Sala 4.
ser el riesgo de que hayan fallas técnicas en la plataforma o que no haya internet en algunos sitios, pues al ser una entidad educativa. Ya pasaron los 15 minutos. Sí, señor. Ah, Ya bueno. pasaron los 15 minutos. Profe, ya. Sí, señor. Ya. Ya, tan rápido. No dio tiempo de Sí. nada. Cuando uno se divierte, el tiempo se pasa volando, ¿no? Profe, 5 más. No, no lo podemos hacer. Si no, no nos alcanza el tiempo para socializar. Primera lección. Efectivamente, el término del tiempo genera presión y genera que no pueda terminar el trabajo y seguramente me obliga a tener dinámicas de comunicación diferentes. Entonces, esto hace parte de todos esos elementos alrededor de la gerencia de proyectos que necesitamos desarrollar y el término del tiempo también hace parte de esa gran variable que estamos conversando. Muy seguramente en las próximas sesiones ustedes van a ir tomando el ritmo y van a entender un poco más el tema. Por favor, me ayudan enviando sus resultados al chat. Profe, Señora, por ejemplo, mi equipo, nosotros tomamos notica por acá en un cuaderno, entonces no sé si podemos participar toma así la foto, ahorita o debe ser toma en la el foto, chat. tómala la foto y envíala, no hay problema. Bueno, aquí ya tengo a Germán, ya nos compartió. Los demás, éramos 6 grupos en total. Tengo por aquí a Cristian. A ver si lo logro ver. Cristian, Ricardo, Carlos y Fabián. Ejecución. Listo, segundo, tercero. ¿Quién más? Van 2, faltan 4. Señores, señoritas. Profe, ya la envío, ya. Ok, grupo número 1, ¿me recuerdan, me ayudan porfa con el envío? Grupo número 2, Ay, profe, grupo estoy número... intentando, pero no me da. No te Nosotros da. obviamente sí lo hicimos. Sí, sí, claro, confío en que sí. Grupo 2, 3, 4. Germán, ¿qué número de grupo eran ustedes? 5, creo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, 5. Perfecto. Y Cristian, ¿qué grupo eran ustedes? ¿2? Y nosotros en un grupo ya estamos bajando el archivo para copiarlo acá. El grupo Ok. 3, profe. Ejecución. Ah, ok. Cristian Torres, ejecución. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Germán. Germán y equipo, ¿no? Sí, señor. Los escuchamos. Estudio de caso de esta universidad pública con un proyecto, con unas restricciones, con unos stakeholders, con unas necesidades, con unas restricciones y en su fase de inicio. Cuéntenos qué encontraron. Ok, inicialmente... Profe, buenas noches. bueno. Dale. Hola, Jennifer. Dime, te ¿Puedo escucho. hablar o es el que elija el profesor? No, dale, por favor. Tú eres del grupo de Germán, ¿cierto? Bueno, profe, inicialmente revisamos que en esta fase es importante pues definir lo que son los objetivos específicos, el objetivo específico, el objetivo general y los específicos. Entonces nosotros estábamos trabajando en el objetivo específico, pues desarrollar una plataforma digital que mejore la experiencia educativa de los procesos entre todas las partes interesadas. Entonces es como muy importante pues, como tener en cuenta esto en la parte inicial, también determinar el alcance inicial, por ejemplo, las funciones que tendrá la plataforma, como las aulas virtuales, las evaluaciones, lo que es el tema de evaluaciones, foros y los materiales pues que se van a implementar pues para que los estudiantes puedan hacer sus actividades.
También es importante escoger o establecer un cronograma inicial realista en esa primera fase. Eh, eh, en la segunda parte, que es qué riesgos podrían surgir, entonces durante esta fase pues pueden presentarse en varios riesgos pues relacionados en el contexto descrito. Por ejemplo, está el tema de las limitaciones presupuestales, donde de pronto el dinero no puede alcanzar para cubrir lo que son los temas de licencia, las capacitaciones o el soporte técnico que se puede tener para que sea adecuado, ¿cierto? También Ajá. está el tema de la resistencia al cambio, donde de pronto algunos docentes o estudiantes pueden mostrar rechazos a una nueva plataforma porque tienen que tener ciertas destrezas o habilidades para poder realizar las diferentes actividades. Y de hecho, pues lo podemos ver en la actualidad. Yo soy una de las personas que de cierto modo me cuesta esta educación porque requiere pues como de un proceso, de una destreza, unos conocimientos pues específicos. Y finalmente, ¿cómo se asegura la integración con las demás fases? Bueno, es importante que el proyecto, pues para que pueda avanzar de manera fluida, pues tenga una interrelación pues entre todas las fases, ¿cierto? Entonces es importante pues, inicialmente documentar todas las decisiones y los acuerdos, ir teniendo como un acta. También incluir pues a los representantes de cada área desde el inicio, pues desde el modo de que la planificación y la ejecución se construyan sobre acuerdos compartidos y pues que haya una buena comunicación entre lo que se va haciendo desde el inicio hasta el final, donde se pueda ir evaluando pues cómo se van implementando pues todas aquellas cosas que se van haciendo, tener también los indicadores iniciales de desempeño y en esta medida pues ir midiéndolos en los avances, ir haciendo los ajustes que se tengan que hacer de acuerdo a la ejecución. Ok, Gracias. Norma, ya con eso. gusto. Señoritas y señores del grupo número 1, pregunta. 2 preguntas en una. ¿Qué pasa si yo defino de manera equivocada el alcance? Esa es la primera. Y la segunda, ¿tienen que ver algo los stakeholders en el alcance? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creería que se generaría un Profe, control de cambios pues para el nuevo alcance, delimitando como una nueva iteración. Profe, qué Y pena, ¿es posible que otros compañeros de otros grupos que tenemos la misma fase participemos? ¿O Pero por esperamos? supuesto, Camilo, ustedes tienen también la primera fase, También ¿no? hicimos la fase de Sí, planificación, sí creo que ya mi compañera María Paula se la envió. Ok, por favor ayúdeme, Camilo, con la respuesta a la pregunta. ¿Qué tan grave es que yo defina de manera equivocada el alcance en esa primera fase? ¿Eso es muy grave o eso no pasa nada? Eso por el camino voy corrigiendo la cosa. Para el ¿Cómo es el caso de asunto? para caso de la plataforma educativa del caso que estamos, digamos, analizando, para nosotros era supremamente grave y de hecho la primera función era tener un alcance preciso del proyecto porque el plazo, uno, es corto plazo, son 6 meses, y dos, tenemos un presupuesto limitado. Y a la pregunta que su merced nos hacía a los stakeholders hace 2 segundos, nosotros pusimos un punto clave dentro de lo que estábamos hablando, que era la alineación o la buena gestión de stakeholders, dado que tenemos pocos recursos y poco tiempo, y este tipo de actividades y de plataformas necesitan alinearse con, por ejemplo, universidades más grandes que tienen unas capacidades más grandes, o unos equipos o unos centros informáticos más robustos, con ministerios, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación, o de las TIC, o todo este tipo de temas, y con un tema de poder, digamos, tener que todos los stakeholders tengan una comunicación, lo hablamos con el equipo, una comunicación pues muy fluida y con un equipo de decisión casi que inmediato por el corto plazo. No sé si era eso, profe. Sí, ¿alguien más del equipo de Camilo que nos quiera ayudar con este planteamiento de dudas? Creo que era el equipo 5. 5. 6. Ah, 6. Aníbal.
Profe, yo estoy Escucho. en el equipo 5, pero sí, efectivamente, digamos que dentro de lo que conversamos con el equipo, una de las cosas más importantes para iniciar o esta etapa inicial es alinear todos los stakeholders y definir roles para cada uno, ¿cierto? Eso es demasiado importante para así poder incluso definir esos canales de comunicación, como lo mencionaba Camilo también. Lo ideal incluso en esta primera etapa es que todos los interesados dentro del proyecto pues estemos alineados con ese objetivo y que todos estemos de acuerdo en que el alcance que se está definiendo para el proyecto es el que se requiere como tal en la entrega final, ¿cierto? Entonces, una de las decisiones clave que consideramos fue definir por medio de actas de reunión o actas de participación, definir esos compromisos de quiénes son los interesados como, digamos, estos son usuarios expertos, perdón, las personas que van a liderar el proyecto, las que aprueban las reglas de negocio, quienes están, digámoslo, activamente en esa comunicación de principio a fin en el proyecto y cuáles son esas capacidades que va a tener cada uno de estos roles dentro de cada una de las fases del proyecto. ¿Sí? Riesgos que consideramos dentro de esta primera etapa o de la etapa inicial, que no estén todos los participantes, que no estén en esta primera reunión y que no estemos todos alineados con ese alcance, ¿cierto? Porque esto podría generar que en una etapa de construcción de la arquitectura o del diseño del proyecto, pues lleguemos a tener reprocesos por un alcance que de pronto no estaba enterado alguno del equipo y que incluso es importante para aprobación de estas mismas reglas de negocio, ¿cierto? Entonces es como eso, dentro de lo que consideramos como riesgos. También se identificó que por el tema limitado de presupuesto y de tiempo, de cierta manera, digamos que ahí se podría incurrir en expectativas poco realistas de tiempo, ¿cierto? Entonces, es como en esta etapa inicial también definir realmente qué tanto podemos abarcar de ese alcance, si en caso tal llegar a acuerdos, y definir como ya cuáles serían esas premisas para dar inicio a la etapa que ya tendríamos que es de diseño, perdón ahí que se me fue, de planificación, perdón, que ya Ajá. sería la siguiente etapa. Miren pues con lo que nos hemos encontrado de acuerdo a los comentarios que han compartido sus compañeros. Miren el contexto. Aquí de una vez me están diciendo en qué me debo concentrar en esa primera etapa. Ahora, no es que no lo hagan las siguientes, pero en esa primera etapa yo tengo que tener los ojos puestos de manera fija en estos elementos críticos. Lo decían los compañeros, lo decía Aníbal hace un momento. Presupuesto. Hermanito, usted tiene un presupuesto, no vamos a decir poco, no vamos a decir excesivo, un presupuesto justo, el que es, y debe ser lo suficientemente hábil, estratégicamente hablando, para que ese presupuesto sea el que necesita, sea el requerido para el presupuesto. Lo mismo sucede con los stakeholders. Usted tiene un montón de gente, un montón es un montón de gente alrededor del proyecto, que va a opinar del proyecto, que va a criticar el proyecto, que va a exigir del proyecto, y usted en esa fase de inicio tiene que ser perfectamente consciente, usted y su equipo, de las implicaciones de esos stakeholders, que no son pocos, repito, son un montón. Y el tema de los resultados rápidos. Es que yo lo necesito en 6 meses, no en 6 meses y un día. Y eso, ustedes y nosotros sabemos que como consumidores así somos. Tenemos unos tiempos y así sea un capricho, esos tiempos se deben o no cumplir. Entonces, para cerrar el tema, por favor, el grupo número 2 para que se vaya listando. ¿Qué
implicancia tan grande tiene esta primera fase? No, es más o menos importante. No, es extremadamente importante. Y toda la información que se consigne, que se desarrolle, que se ejecute en esta etapa, se proyecta hacia las demás. Es decir, que tiene una estrecha relación, especialmente con la fase 2, pero de manera indirecta con la fase 3 y 4, de que dependen esas fases de lo bien que se haga esta primera fase. Ya vemos cómo esta fase de inicio tiene un valor específico muy, muy importante. Grupo número 2. Veo por acá a Cristian, Camilo y compañía. Los escucho. Cuéntenme en qué encontraron. Perdón, cuéntenos qué encontraron. Ok, profesor y compañeros. Dentro de lo que vamos a hablar están mis compañeros Cristian Daza, Eric Saber y Valentina. Para la planificación, partimos del hecho de que necesitamos tener en cuenta aquí varios puntos. Primero, generar los objetivos del proyecto y los alcances. Tenerlos, si no es ya estructurados desde la primera fase, aquí se termina de estructurar, de planificar. Entonces, dentro de este proceso de planificación tenemos los objetivos, y partimos del objetivo general, en este caso pues la implementación de la plataforma educativa, los objetivos específicos en donde colocamos o proporcionamos un desarrollo en la implementación de la plataforma, también una capacitación a los stakeholders. El tercer paso es lograr una tasa de adopción de los estudiantes para el lanzamiento. El cuarto es optimizar los recursos económicos y el quinto establecer unos procesos de soporte. Esto genera unas fases, colocamos un cronograma donde tenemos 5 fases en la planificación. La primera fase es de análisis y planificación, donde se hace todo el levantamiento de los requisitos y se hace la revisión de lo que se pretende con los interesados. La segunda fase es de configuración e instalación, incluso aquí colocamos también una fase de pruebas. La tercera fase es de la migración de los contenidos a la nueva plataforma, revisando datos de estructura de los cursos y los contenidos. La cuarta fase es la capacitación a los stakeholders y la quinta es el lanzamiento y la estabilización. Si lo miramos desde los puntos de los riesgos, vemos que hay unos riesgos que hay que tener en cuenta en el proceso de la planificación. El primero es exceder el presupuesto. No hay un presupuesto definido, solamente se dice que es limitado, entonces es necesario colocar un presupuesto definido también para cada uno de los meses del cronograma. El segundo es realizar en los riesgos. El segundo riesgo sería no realizar actividades correctas en las fases de prueba de la plataforma. El tercer riesgo sería no cumplir los plazos pactados. El cuarto sería tomar decisiones sin tener en cuenta a todos los interesados o los stakeholders. Y el quinto tiene que ver con el manejo de la gestión del cambio en la nueva plataforma, es decir, no tener claridad en los tiempos, en los procesos de estabilización, no tener en cuenta los requerimientos de todos los interesados. Y eso lo tendríamos dentro de los riesgos. Una consulta, Cristian, antes de que continúe. ¿Para usted o para sus compañeros, o inclusive para los demás? La planificación son 3 cosas principales: recursos, cronograma y riesgos. Uno de ellos es más importante que los otros 2. ¿Cuál es? ¿O todos son igualmente importantes? Compañero, ahorita tiene la mano levantada, compañero, adelante. Eric, siga, por favor. Desde el punto de vista en lo que yo considero, los 3 son importantes. Al final el cronograma, y bueno, digamos que desde mi experiencia como ingeniero de software, de sistemas acá, pues ya después en la planificación uno es donde al final elige la metodología con la que hace el proyecto. Pero es importante tener el tiempo o las actividades en los tiempos correctos para poder cumplir con las entregas, ¿sí? Entonces el cronograma es importante para poder tener esa línea de tiempo en la que yo voy a ejecutar el proyecto, en este caso una implementación de una plataforma
virtual. ¿Cuál era el otro? ¿El costo? No, recursos, cronograma y riesgo. Recursos, cronograma y riesgo. Listo. Entonces, los recursos también son importantes porque a nivel sea económico, o sea, de las personas que están implementando la plataforma, pues cualquier desfase o cualquier cambio de recurso, a mí me implica que de pronto el proyecto se desfinancie, ¿sí? A nivel de costos yo puedo tener una desfinanciación del proyecto así cumpla con los tiempos o tenga algún cambio, no sé, necesite para cumplir con los tiempos agregar más personas al equipo. Entonces ya pongo en riesgo pongo los costos, elevo los costos del proyecto y lo desfinancio. Por ende, pues yo no, a nivel organizacional no se obtiene de pronto alguna ganancia del proveedor que esté implementando la plataforma. Y riesgos, los riesgos es importante porque cualquier riesgo que se me materialice a mí me impacta la entrega, me impacta el tiempo o estoy impactando de pronto las expectativas del cliente. O tengo que después entrar a hacer una renegociación del tema, que, digámoslo, normalmente se da, o no debería darse realmente, ¿sí? Pero si algún riesgo se me materializa, no sé, voy a poner un ejemplo. No logré tener las licencias del software que estoy implementando a tiempo, ¿sí? O resulta que se dio en un cambio de año y el proveedor me elevó el costo de la licencia. Entonces es un riesgo que se me materializó, yo tengo que entrar a negociar con el cliente, entonces tampoco es el ideal, porque alguien tiene que asumir el riesgo a nivel financiero o a nivel de personas o a nivel... Y hablo que yo estoy un poco sesgado por el tema de sistemas, pero es lo que normalmente desde mi experiencia se ve, ¿sí? Que son los riesgos. Exactamente. Ponle pues cuidado. 3 elementos, el recurso, el cronograma y el riesgo. Cada uno depende del otro. Si yo, por ejemplo, tengo recursos adecuados planeados en un horizonte de tiempo, pero no pondero o no especifico los riesgos, pues simplemente estos dos no tienen sentido porque el riesgo simplemente se va a presentar. Ahora, yo incremento los recursos para acortar el tiempo. Eso es perfectamente posible, tiene una relación directa, en este caso inversamente proporcional. Incremento los recursos para acortar el tiempo, pero los riesgos se pueden elevar. No sé, los riesgos de contratar personas para el proyecto que no tengan el suficiente conocimiento. Entonces, al olvidarme de uno de esos elementos, lo que estoy haciendo es incrementando las posibilidades o olvidando los elementos alrededor de ese elemento importante. Por tanto, nunca debo olvidarlo. No debo sacrificar ninguno por el otro. Deben estar perfectamente equilibrados. No, es que yo los recursos los voy a ahorrar. Pues sí, pero el cronograma simplemente se le extiende. Entonces no tiene sentido concentrarse en uno solo de esos 3 elementos porque el otro se le va a desequilibrar. Comentarios finales, compañeros del equipo número 2. ¿Cuál es el elemento más importante a su modo de ver dentro de la planificación? ¿Cuál es ese elemento central en esa reflexión que hicieron ustedes en esa discusión que tuvieron? No los escucho. Dentro del elemento central, digamos que la conclusión lo que tenemos acá es que aquí es donde se decide digamos que la fase de implementación, perdón, de planificación, se deciden todos los recursos y todas las etapas sobre las cuales se va a empezar una ejecución del proyecto. Entonces es necesario tener aquí ya en cuenta y cerradas cuáles van a ser los alcances, incluyendo también digamos que la responsabilidad que tienen en este caso las directivas para la aplicación del proyecto. En esta etapa, yo hago y señalo y marco en un mapa la ruta que voy a seguir. Es como cuando yo me monto al carro y pongo Waze, entonces Waze me dice, suba por esta calle, baje por esta carrera, voltee por esta esquina, etcétera, etcétera. Es la ruta que imagino yo a través del inicio,
a través de los elementos obtenidos en el inicio, la ruta que voy a seguir para conseguir mi objetivo. Si esa ruta, por ejemplo, la estoy marcando por una calle en la cual yo no contemplé que esa calle tiene huecos, pues voy a tener problemas. Voy a tener problemas dentro del desarrollo, dentro de lo que va a suceder en la ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? En la planificación, yo marco la ruta que voy a seguir con el mayor nivel de detalle para conseguir mis objetivos en las siguientes etapas. Gracias, compañeros del grupo número 2. Grupo número 3 y grupo número 6 creo que tienen ejecución. Los escuchamos rápidamente, por favor. ¿Cuáles son los elementos que traen a colación ustedes en esa reflexión que hicieron hace un momento en la discusión que tuvieron? Tengo por aquí. Cristian Torres y compañía. Los Bueno, escuchamos. listo, profe, buenas noches. Bueno, elementos claves ya en base a lo que han comentado mis compañeros. Si tenemos en cuenta que hay una planificación exhaustiva y muy, digamos, apegada al marco o al contexto que nos plantea la situación, entonces nos ceñimos nosotros a que, por ejemplo, la planeación hay que, digamos, ejecutarla ya de una manera, pues, digamos, al pie de la letra. Es decir, si yo ya tengo unos recursos planificados pues, en un margen de tiempo establecido y con unos riesgos identificados, lo que yo tengo que hacer es hacerle seguimiento y además garantizar la calidad de las entregas. Es decir, si yo en la ejecución o en la planeación más bien, evidencio que tengo que realizar en una primera fase o que mi producto en una primera fase es X o Y, no sé, situación o entrega puntualmente, yo tengo primero que garantizar que esa entrega o que ese producto de esa primera fase sea acorde a lo que se requiere para el proyecto. Es decir, yo garantizando que esa calidad, entre comillas, por así decirlo, sea adecuada, entonces yo, digamos, yo así lo alineo con las siguientes fases. Es decir, si yo garantizo que la primera entrega está perfecta y está adecuada, entonces ya voy a iniciar, por así decirlo, una segunda fase con el pie derecho, ¿vale? Ahora bien, también es administrar la gestión del cambio de una manera correcta, porque pues eso es impajaritable que por más que nosotros planeemos y tengamos todo controlado, van a presentarse cambios en la ejecución del proyecto, así no lo queramos nosotros. Y un buen administrador de proyectos sabe que hay que garantizar que pues, se dé una adecuada gestión del cambio, por así decirlo, y pues que se le dé digamos, un adecuado manejo para que pues, el proyecto no vaya a sufrir, digamos, contratiempos, ni vayamos a tener, digamos, que el riesgo se presente, pero que lo mitiguemos de la mejor manera posible, ¿vale? Y además, nos gustaría traer también a colación que pues nosotros identificando los riesgos de la mejor manera posible, es decir, que esa matriz de riesgos que vayamos a ejecutar en nuestro proyecto sea lo mejor posible, que nosotros logremos identificar desde el riesgo mínimo, no sé, que se nos retrasó una entrega, que las licencias del software que estamos adquiriendo, no sé, las compramos en dólares, entonces hay que tener en cuenta que si las vamos a comprar en dólares, hay una diferencia en cambio que posiblemente tengamos que tener en cuenta en un futuro, ¿vale? Entonces, digamos que es prestarle atención y que esa matriz de riesgos nos quede lo más perfecta posible. Ahora bien, en la ejecución, entonces, pues simplemente es eso, como que administrar la gestión del cambio y ceñirnos a lo que se planeó de una manera óptima, de una manera fluida, garantizando que pues nuestras entregas sean, digamos, lo que se espera, obviamente pues teniendo en cuenta nuestros stakeholders. Esto como, pues garantizando que se tengan reuniones de seguimiento, garantizando que las entregas que se den son las esperadas y garantizando que los equipos de trabajo estén ejecutando lo que se planeó, lo que se planificó de una manera óptima y pues fluida. No sé si mis compañeros tengan otro aporte pues para dejarlo hablar, porque ya el tiempo es corto.
Cristian, Ricardo y Fabián estaban con usted, ¿sí? Eh, Ricardo, Andrés y, y Y Ricardo Fabián, sí, señor, Alberto y es Fabián correcto. Andrés. Ok, una pregunta para ustedes dos. ¿Cuál es el riesgo, a su modo de ver, por supuesto, más importante dentro de esta etapa? Profe, yo creo que el riesgo en la ejecución del proyecto va más inclinado al recurso humano, que en la ejecución falten personas y eso obviamente afecta los tiempos, pues obviamente de inmediato el cronograma se ve afectado. Importante Mire, para mí el recurso humano. perfecto. No estoy diciendo que ese sea el único, que sea el más grande. Estoy diciendo que en el contexto que estamos analizando este caso, ahí hay un riesgo muy, muy importante. La ejecución es hacer, no es nada más. La ejecución es hacer lo que yo inicialmente planeé, lo que a través de la fase de inicio y planificación pensé que iba a hacer. Pilas con lo siguiente. Inicio y planificación en un enorme porcentaje es puro trabajo de escritorio. Es altamente trabajo de escritorio. En la ejecución, ya no. En la ejecución es el trabajo en vivo y en directo. La ejecución es el trabajo de campo. La ejecución es hacer lo que yo, repito, inicialmente planeé. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, si en el inicio de la planificación yo dije que necesitaba eh, cierto recurso humano y ese recurso humano no es correctamente administrado por mí, quiere decir que voy a tener altos riesgos frente a ese proceso. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz de adaptarse al cambio, porque la persona no tiene las competencias para ejecutar la tarea. Creímos que las tenía y no las tiene, porque la persona no es capaz de, por ejemplo, gestionar las comunicaciones con los diferentes stakeholders. Otro elemento más o menos importante, digo más o menos, porque los anteriores también eran más o menos importantes, la ejecución. Como la ejecución del proyecto, y lo vamos a ver de aquí en adelante, ustedes se van a divertir conociendo todo lo que tiene o todas las herramientas alrededor de esas 4 fases, cómo esas fases y esas herramientas tienen un montón de elementos finales. Señores, señoritas, como lo decía el compañero, el tiempo se nos acabó. Monitoreo y cierre. Creo que hay un solo grupo que tiene monitoreo y cierre. Los escuchamos rápidamente para hacer la reflexión final. Bueno, profesor y compañeros, bueno, la fase de monitoreo precisamente es donde se hace el seguimiento al avance de todo el proyecto. Sí, acá aquí se pueden realizar o revisar cuestiones importantes, como por ejemplo, es un momentico, profesor. Sí, el documento lamentablemente no lo podemos descargar. Ah, ya descargó. ¿Lo tiene de la mano para que nos cuenten? Sí, aquí está, profesor, un segundo, pero es que el compañero Giovanni es como que lo editó y Déjala. y me lo cambió y Sí, me perdí. sí, pero bueno, te lo dejo como estaba. Listo, ya, quedó como Simplemente estaba. como no dio tiempo de organizarlo ni nada, tuvimos que colocar solamente como ideas de lo que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta fase de monitoreo se evalúa, por ejemplo, el cumplimiento del cronograma, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes. Esta fase es importante porque nos da la oportunidad de poder retroalimentar y tomar decisiones en ese momento para corregir el curso del proyecto. Entonces se puede, por ejemplo, evaluar el cumplimiento de cronogramas, si los plazos se están dando, si hay que reajustar los plazos porque no se van a cumplir. Por ejemplo, si el presupuesto digamos, ajustando a lo que se requiere. ¿Sí? Si hay necesidad, por ejemplo, de reasignar más recursos, ¿sí? O recortar.
También se verifica la calidad, si se cumple con los estándares definidos, si hay que hacer correcciones. La comunicación con los interesados también puede darse de que en el transcurso de las diferentes fases se dan cuenta de que la comunicación con los diferentes interesados no es la mejor, no se está llevando a cabo de la mejor manera, y entonces se pueden definir estrategias en este punto también. También, si por ejemplo en el alcance, si cambió el alcance porque aparecieron nuevos requerimientos funcionales, esta también es la etapa en donde se puede reorganizar ese punto, teniendo en cuenta también el alcance o los tiempos que se tienen, ¿no? Pregunta, la misma pregunta anterior. ¿Cuál es el riesgo más visible em, dentro de esta fase? Y dentro de este caso, ¿no? El riesgo más visible, bueno, hay varios, pero analicemos a ver. Yo creería que básicamente serían como los entregables, o sea, como que la parte de los entregables no sea la esperada, ¿sí? Que sea como en la fase de ejecución que no se haya cumplido con los objetivos de lo que se esperaba dentro del proyecto. Pues digamos que eso es una visión, digamos, justa, podríamos decirla. También podemos decir que es una visión parcial del tema de los riesgos y muy seguramente alguno de ustedes podría responder, tanto en la anterior fase como en esta. No, no hay uno solo. Concentrarnos en un solo riesgo significaría perder de vista las otras variables alrededor del proyecto. Por ejemplo, volvamos al tema de los stakeholders, volvamos al tema de esto, de los múltiples stakeholders. Oiga, no pararle bolas a los stakeholders, o mejor, prestarle atención solamente a una parte de los stakeholders, es un error gigantesco. ¿Qué sé yo? Yo solamente le presto atención al personal administrativo porque son los directivos, son los duros de la universidad, son los que se la pasan en cócteles, etcétera, etcétera, los que pueden darme cierto reconocimiento, pero yo a los estudiantes no les presto atención. Yo no voy a evaluar las necesidades de ellos, yo no voy a incluir los cambios que ellos sugieran dentro de la plataforma. Un grupo de estudiantes viene y me dice, no, es que yo necesito que la plataforma haga esto, esto y esto. No, eso no es importante. A los profesores, bueno, prestémosles atención, escuchémoslos, pero no analicemos a profundidad eso que tienen o esas necesidades. Entonces, esos riesgos en esas etapas, por ejemplo, en la etapa de monitoreo, que un elemento clave dentro de esa etapa es los indicadores, los KPIs. Yo tengo que tener KPIs para medir el alcance, perdón, el estado y el alcance o el objetivo que he logrado, el nivel del objetivo que he logrado en cada una de las fases del proyecto. Es importante tenerlo. Entonces, al final, esta reflexión, si cambiamos el estudio de caso, pues la reflexión simplemente va a cambiar desde todas las perspectivas. Pero al menos en este ejercicio, lo que se pretendía era exactamente eso que estamos haciendo. No se nos generó una discusión porque no era el objetivo. Muy seguramente en otra sesión lo haremos, en donde ustedes tengan que discutir, deban decirle a su compañero, estás equivocado, mi punto de vista es este y mis argumentos son estos. ¿De acuerdo? ¿Qué les voy a Sí, decir para cerrar? Señores, Johan, ¿me quiere decir algo? sí, profesor, pero no, continúe, no se preocupe. Ok, entonces vamos a cerrar un poco con el tema del tiempo, vamos a entender un poco que esta es una de las primeras clases y poco a poco le vamos a ir cogiendo el ritmo. Este es el nivel, esta es la forma y esta es la dinámica, al menos en términos generales, que debe funcionar en la clase. Ustedes son los que hacen y construyen gran parte de la discusión alrededor del tema. Y se busca que este proceso, en este caso reflexivo, los lleve a ustedes a acondicionar en su mente conocimientos de manera diferente
y que puedan tener un componente complementario a esas lecturas que ustedes estaban haciendo. Los invito, por favor, para las clases en el futuro, para las personas que no pudieron participar, que no abrieron el micrófono, que lo hagan. Para eso es que ustedes están inmersos dentro de este modelo de educación y al menos dentro de este modelo de encuentro sincrónico. Finalizo diciéndoles que por favor no olviden el tema de los subgrupos, trabajen fuertemente en esa conformación. Esta semana ya debería estar al 100%. Si tienen alguna duda, por favor no olviden a comunicarse conmigo a través o de Teams o de la plataforma o del correo electrónico, y yo en la medida de mi tiempo voy a ir poco a poco respondiéndole las dudas, haciendo lo posible porque sea dentro de los tiempos establecidos de la universidad y que ustedes puedan tener una respuesta rápida. Señores, me alegra mucho tener esta conversación con ustedes, me alegra mucho su participación. Espero nos veamos la próxima semana. Un abrazo para todos y feliz noche. Chao. Hasta luego, muchas gracias, Gracias. Feliz profe. noche. Gracias. Chao. Hasta luego.